Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a presentar el Sprint 2. Somos el grupo número 1, integrados por Cristian Martínez, Jonathan Gutiérrez, Luis Ferney Rojas, Michel Leonardo López y Nicolás Robles. Sprint 2. ARS considerados durante este sprint. Para este sprint que vamos a trabajar el atributo de, de calidad de escalabilidad, eh, estamos o colocamos como en la prioridad el atributo el ASR6, que dice: como un administrador de la plataforma, yo quiero ingresar al sistema con mi usuario y contraseña para poder gestionar los permisos de acceso al usuario. Y ahí para allá pues están priorizadas los ARS que consideramos. Estilo de arquitectura seleccionado. Entonces, el estilo de arquitectura seleccionado para el Sprint 2. Entonces, ARS5, escalabilidad. El sistema debe generar la factura de cada utilización del parqueadero en el modelo on demand y tener la capacidad de soportar picos de uso, garantizando la respuesta máxima en 5 segundos. El estilo arquitectónico seleccionado para la aplicación Nido, teniendo en cuenta el ARS del atributo de escalabilidad, es un estilo Load Balancer, Styling Nodes, Storage, un esquema cliente-servidor. Se definen tres capas para la organización de la aplicación. Tier de acceso. Este componente es un proxy balanceador que atiende la petición de los usuarios y los dirige al tier web, balanceado cada 300 peticiones. Web tier, donde se alojan los componentes para la presentación de información del usuario y manejo de eventos. Este tier internamente usa un estilo MVC en el cual se escala la funcionalidad de facturación, ampliando el nodo de backend y así atender las interacciones de usuario en una escalabilidad transitoria. Data tier, donde se alojan los componentes de acceso a datos de la base de datos. Táctica de arquitecturas utilizadas. Para garantizar el cumplimiento de los ARS de latencia y los de escalabilidad, se decidió implementar la táctica de balanceo de carga y el incremento de recursos. Entonces tenemos un balanceador. Entonces, implementando un componente balanceador para la atención de peticiones desde la capa de presentación y asignación de nodo en una red local para realizar los cálculos, almacenar la información, segmentando la carga operacional y aplicando escalamiento horizontal. Este componente lo implementa la implementación desde la primera etapa del proyecto para tener un mejor control en reparto de las cargas de trabajo fijas así como las transitorias. Incremento de los recursos, seleccionando y ajustando los componentes de cómputo suficientes para el procesamiento de peticiones y datos. Para implementar esta táctica replicamos los nodos de backend que son responsables de la mayor parte de la carga transaccional en el evento de generación de la factura. Es decir, en este caso lo que estamos haciendo es implementando pues el balanceador, pero el balanceador estaría balanceado netamente en la parte del backend, donde se hace el trabajo fuerte. Eh, las peticiones van a llegar por el frontend, que va a tener una sola instancia y pues cruzará obviamente por un proxy. Después de eso, pues si se balancea la parte del backend, ya lo veremos en los modelos. Modelos y vistas diseñadas durante este sprint. Entonces, modelos y vistas diseñadas para el sprint 2. Entonces, por medio de un navegador se ingresa al sitio web de Nido al módulo de factura, donde se registran y capturan los datos para pasarlos al modelo de persistencia ahora balanceado, para atender más peticiones en paralelo, en el cual mediante servicios red se realizan los intercambios de datos y actualizaciones de la información en el sistema con la base de datos luego de calcular los costos. Finalmente, como resultado se obtienen los datos de facturación para presentarlos al usuario en menos de 5 segundos. Entonces tenemos la vista funcional en donde vemos el navegador
Vemos el ingreso, eh, la vista o el controlador de la factura y el modelo, el cual pues tenemos el balanceo que se ve acá para actualizar el lugar, el servicio del lugar o para facturar. Entonces tenemos replicado estos dos servidores de backend, los cuales le van a pegar a la base de datos. Vista de información. Esta vista de información, pues tenemos un flujo, es el mismo flujo que ya teníamos en el sprint pasado. No representó ningún cambio que deberíamos tener en cuenta. Devolviéndonos un poco en este modelo de vista funcional, antes de pasar a la vista de información, tenemos lo que cambiamos y las versiones de este diagrama. Entonces, si vemos en la versión 1 del funcional, pues tenemos la versión 2, en la cual dice que por medio de un navegador se ingresa al sitio web definido al módulo de factura, donde se registran y capturan los datos para pasarlos al modelo de persistencia ahora balanceado, para atender más peticiones en paralelo, en el cual mediante servicio red se realizan los intercambios de datos y actualizaciones de la información en el sistema con la base de datos, luego de calcular los costos. Finalmente, como resultado, se obtienen los datos de facturación para presentarlos al usuario en menos de 5 segundos. Entonces era lo que les venía diciendo, estamos detallando un poco o describiendo un poco nuestro diagrama. Entonces nuestro modelo de información, vamos a ver su detalle. Este modelo de información, pues tenemos una versión 2. Su cambio no es representativo y lo que concluimos fue que en la revisión realizada de los conjuntos se determinó que el flujo no se alteraba, pero sí se debería incorporar las restricciones y criterios de aceptación para la ARS. La facturación cumpliera con lo solicitado por el cliente desde dos puntos de vista: latencia, menos de 5 segundos al generar la factura, y esta vez pues le agregamos el segundo atributo de calidad que estamos trabajando, que es escalabilidad. Entonces, escalabilidad con cargas transitorias, que en donde se asume un aumento en la carga inicial de 100 peticiones por segundo durante 5 minutos y subir la carga de 100 a 500 peticiones por segundo durante 5 minutos. Y finalmente el sistema debe asumir la carga de 1000 peticiones por segundo durante 5 minutos. Entonces ese es el detalle de esta vista. Ahora vamos a ver la vista de concurrencia. Vamos a ver su detalle. Entonces tenemos esta vista, dado el ASR atacado en la iteración y el enfoque de escalabilidad, se modificó el modelo de concurrencia agregando los servicios expuestos ahora en dos backend. Estos representan los mismos servicios de la primera iteración, pero agregando mayor disponibilidad al repetir este servicio en otra máquina, lo que nos apoya con la atención a la calidad de peticiones realizadas por el usuario. Entonces, como ven, estamos replicando las facturas, los servicios de backend en esta parte. Esa fue la modificación para este sprint. Ahora vamos a ver la vista de desarrollo. En esta vista pues tenemos los siguientes como paquetes y clases. Vamos a verlas detalladas aquí, en donde en nuestra segunda versión tenemos estos componentes y estos paquetes. Entonces, una vez definido nuestro estilo de arquitectura por capas, en donde se crearon máquinas virtuales para soportar de manera separada el frontend y del backend y la base de datos no SQL, cada servidor virtualizado tiene la siguiente configuración. Entonces, estamos trabajando sobre Ubuntu,
Estas serían las características técnicas de la máquina con las que estamos trabajando. Pues obviamente son virtualizadas por VirtualBox. Entonces son sistema operativo Ubuntu 18.04, RAM 2 GB, disco duro 10 GB, CPU 1 core. El scaffolding del proyecto que se definió para el frontend es el siguiente. Entonces, acá vemos los archivos de configuración. Acá vemos el invoice donde estaría finalmente nuestra aplicación, donde mostraría nuestra factura. Los componentes principales de frontend se encuentran ubicados en la ruta SRC Component. Allí se ubican los elementos de la vista que para esta tecnología son archivos de extensión .view. El modelo para la capa de presentación está ubicado en el folder Model. Allí se define un documento JSON que contiene datos relevantes para la factura. Ahora vemos que tenemos el scaffolding del proyecto que se definió para el backend. Es el siguiente. Entonces, los elementos principales del backend están ubicados en el folder Server. En el folder Model se encuentra definido el modelo del documento JSON a persistir de la factura llamada invoice en el componente app.js, ubicado en la ruta server SR apps. Se encuentra definido los servicios REST que exponen el CRUD de la factura. Entonces ahí tenemos nuestra vista de desarrollo. Continuamos con nuestra vista de despliegue. Entonces, ¿qué tenemos acá en nuestra vista de despliegue? Como les comentaba al principio, tenemos, nuestras peticiones del browser van a pasar por un proxy. Ese proxy pues irá a la vista, la cual por medio de la vista hará las peticiones al backend, que tendrá su balanceo en esta parte. Y el backend pues pegará directamente a la base de datos de Mongo, cada una de ellas. Entonces, revisando el detalle de la versión a la que estamos trabajando, que es nuestra versión 3, entonces nuestro modelo de despliegue en su tercera iteración refleja los ajustes realizados al aplicar las tácticas para beneficiar el atributo de calidad y escalabilidad, donde implementamos dos nodos de backend para absorber la carga adicional del trabajo. De ser necesario, se puede adicionar tantos nodos como se requiera y solo deben registrarse correctamente en el balanceador de carga. Entonces, pues acá se puede identificar claramente cómo podemos replicarlos o replicamos los servidores en los cuales están trabajados por un balanceador. Nuestra próxima vista, estamos revisando la vista operacional. Entonces tenemos el Load Balanced Polysil. Entonces podemos revisar su detalle, en el cual tenemos en este modelo se presenta el proceso de instalación de la aplicación. Para la instalación se requieren dos equipos destinados a backend, un equipo para frontend, un equipo para la base de datos Mongo y un equipo para el proxy balanceador de carga. Entonces, plan de instalación, verificar los requerimientos, setup de la base de datos, setup de réplica de la base de datos, esta la tenemos como opcional, setup del Node.js en backend server, setup front-end application, setup backend application, ajuste de la configuración de archivos, setup load balancer and use its policy. Entonces acá sería como el balanceador y las políticas
para este balanceo, iniciar los servicios y verificar la instalación de la aplicación. Entonces aquí terminaríamos nuestros modelos. Pasaríamos ahora a revisar los resultados del experimento. Entonces, resultados del experimento 2. Dado el ASR de mayor prioridad que elegimos para el experimento, se requiere calcular el pago del servicio del parqueadero en el modelo on demand y tener la capacidad de soportar picos de uso garantizando la respuesta en máximo 5 segundos. Para esto se realizó el experimento de la funcionalidad usando JMeter para agregar la concurrencia necesaria. El experimento consiste en ingresar a la página dispuesta para crear la factura y llenar un formulario con datos básicos: placa, nombre del cliente, cantidad de minutos y el valor por minuto. Esta información será enviada para calcular el costo del servicio. La prueba se realizó durante 5 minutos agregando cantidades diferentes de usuarios concurrentes. La arquitectura debe ser capaz de soportar los registros del usuario. El resultado de cada escenario se explica a continuación. Entonces, prueba 1, 66 usuarios por minuto, 20.000 usuarios registrados en 5 minutos. Resultado de la prueba de escalabilidad con 66 usuarios durante 5 minutos. Ahí podemos ver los resultados. Entonces, 100 usuarios por minuto, 30.000 usuarios registrados en 5 minutos. Ahí podemos ver los resultados. Resultados de prueba de escalabilidad con 100 usuarios durante 5 minutos. 250 usuarios por minuto, 75.000 usuarios registrados en 5 minutos. Y pues este es nuestros resultados. Entonces, la prueba 1 arrojó que la creación de la factura con 66 usuarios por segundo durante 5 minutos creó 20.000 usuarios, con una latencia promedio de 571 milisegundos. Y todas las peticiones de creación fueron exitosas. La solicitud de creación de usuario con la latencia más alta fue de 1.118 milisegundos. La prueba 2 arrojó que la creación de la factura con 100 usuarios por segundo durante 5 minutos creó 30.000 usuarios con la latencia promedio de 602 milisegundos y todas las peticiones de creación fueron exitosas. La solicitud de creación de usuario con la latencia más alta fue de 1.573 milisegundos. La prueba 3 arrojó que la creación de factura con 250 usuarios por segundo durante 5 minutos creó 57.240 usuarios con una latencia promedio de 838 milisegundos, con un porcentaje de error en las peticiones de un 23,68%. 17.760 peticiones perdidas. La solicitud de creación del usuario con la latencia más alta fue de 3.702 milisegundos. El resultado de las primeras dos pruebas refleja que la arquitectura propuesta y las herramientas utilizadas para el desarrollo de la funcionalidad soportan la métrica de 5 segundos de latencia por la cantidad de solicitudes creadas en un tiempo determinado que se propuso en el ASR. Esto nos deja ver que la latencia de la aplicación está muy por debajo de la métrica, lo que nos da el cumplimiento no solo del ASR, sino que nos brinda un margen amplio para cumplir otros requerimientos de calidad. Como equipo, quisimos ver hasta dónde podría soportar nuestra arquitectura creando facturas. Por esto realizamos la prueba 3, donde nos encontramos con un alto porcentaje de error en las peticiones, 28,68%, 17.760 peticiones perdidas. Este proceso podría reducirse o incluso eliminarse si agregamos más máquinas de backend para soportar la demanda de peticiones. Y dado la infraestructura, con el componente balanceador podemos realizar esta operación fácilmente. Entonces, nuestro punto de sensibilidad identificado. Llegamos a la conclusión que el componente balanceador de la arquitectura es determinante, ya que permite segmentar la capa de operaciones de los dos backends dispuestos para recibir todas las peticiones de creación de factura. Dada la implementación de este componente, nos permitimos escalar horizontalmente la arquitectura en cuanto a las máquinas de backend para que soporten mayores cantidades de peticiones. Acá en este link pues van a ver este video y vamos a hablar por último sobre nuestra
Retrospectiva. Entonces, lo que estamos haciendo bien como grupo. Muestra que experimento de arquitectura está diseñado sobre herramientas recientes que nunca habíamos utilizado. Nos ha sacado de nuestra zona de confort y nos ha invitado a leer sobre ellas, revisando manuales y ayudándonos y ayudas que nos han permitido aprender cosas nuevas sobre tecnologías desconocidas. Si bien es cierto que el Sprint 1 de esta selección de tecnologías jugó como un factor en nuestra contra por el desconocimiento, con el pasar de los días y la profundización sobre estas herramientas lo hemos aprendido a utilizar para cumplir con los atributos de calidad planteados hasta el momento. El trabajo se está repartiendo y cada integrante cumple con su parte sin mayores inconvenientes. La comunicación del grupo es buena y esto ayuda al trabajo que sea ameno y más ágil. Lo que no está haciendo bien como grupo, las reuniones de trabajo nuevamente se ven interrumpidas por compromisos de otras clases, por lo que algunas actividades se están dejando por último momento del sprint. Compromisos: investigar y ahondar sobre las tecnologías que estamos utilizando porque son nuevas para todos los integrantes del equipo. Todos hemos trabajado en desarrollo de aplicaciones, pero en lenguajes tradicionales como Java y PHP. Organizar las reuniones en día en que todos los integrantes del grupo puedan asistir y estar presentes en las reuniones del trabajo. Intentar organizar mejor el trabajo para no estar en las últimas horas sacando lo que falta por entregar. Compañeros, profesor, esta es todo nuestra presentación. Muchas gracias.